Y vamos a empezar con este vivo que quiero hacer para hablar acerca de círculos de cuentos, acerca de mitos, acerca de símbolos y acerca de lo que somos nosotros como seres humanos, a través de estas visiones, de estos paisajes, de esto que es la literatura oral, el cuento y el entrar en ese mundo interior que es la propuesta finalmente de estos cuentos, o por lo menos lo que yo entiendo de ellos y lo que trabajo a partir de ellos. Este vivo le he puesto el nombre de Círculos de Cuentos, un acercamiento a la dimensión de lo maravilloso. Y quería empezar con este título porque es una de las cosas que más me gustan de los cuentos. Es esa propuesta que tiene en sí mismo de llevarnos a otro lugar, a otra esfera, que es la maravilla. El encuentro con lo maravilloso que forma parte de nuestras vidas, aunque a veces lo olvidemos ese lugar que es tan necesario para nosotros. Esta propuesta de los círculos de cuentos ya tiene un lustro de vida. Hace 5 años comencé a proponerla y como todo lo que voy haciendo, todo lo que tiene que ver con mi trabajo, siempre surge de una búsqueda interior. En aquel entonces, en el año 2019, yo tenía muchas ganas de crear encuentros para conversar. Y me gustaba mucho, era mi idea, o así comenzó a surgir la idea, que la guía de esas conversaciones, de esos encuentros, fuera un cuento. Un cuento que contara, un cuento que nos relatara, que nos narrara, y después de escuchar la narración, comenzar a hablar del cuento y hablar de nosotros. Para mí es lo mismo, hablar del cuento, hablar de nosotros. En principio, esta propuesta en aquel entonces, en el año 2019, era una propuesta presencial. Y me sorprendió mucho cuando lancé la primera convocatoria, que vino mucha gente. Y fue un encuentro en círculo y fue un encuentro precioso para mí, asombroso. Yo no pensaba que la convocatoria iba a tener esa fuerza o esas ganas. A partir de ahí comencé a proponer estos encuentros mensualmente. Y en ese entonces, si no me equivoco, los encuentros duraban 1 hora, un poco más. Luego comencé a proponer los encuentros que duraban alrededor de 1 hora y media, porque las personas que se iban acercando y yo misma teníamos ganas de hablar, de decir, de comentar, de comunicar. Y la comunicación surgía desde un lugar hermoso, porque la guía era el cuento y porque el cuento nos movía interiormente y porque el cuento nos hacía entrar en nosotros, nos hacía entrar en nuestros caminos interiores, nos proponía un viaje interior. Después, en el 2020, esto comenzó a cambiar porque pasaron muchas cosas en este año y comenzaron estas sesiones. Después de un tiempo me animé a hacerlas online y fue todo un descubrimiento también, porque fui aprendiendo que también a través del online estos encuentros funcionaban, estos encuentros daban un respiro, daban un aire fresco, daban agua a veces en el desierto. Y así, esta propuesta que comenzó de esta forma fue cobrando entidad, fue proponiéndome a mí cambios, porque comenzamos con 1 hora, después llegamos a la 1 hora y media, después durante un tiempo
fueron 2 horas y ahora ya estamos 5 años más tarde pasando esta propuesta por 3 horas en los círculos online, que esto es potente para mí, y yo propongo los círculos presenciales por ahora, pero por una cuestión de logística de 2 horas. Y han pasado cosas, ha pasado mucha gente por estos encuentros, han pasado muchos aprendizajes, he aprendido mucho, la verdad que yo estoy muy agradecida. Y ha habido un recorrido propio. Yo el cuento del encuentro venía, quizá me contaba algo, yo lo elegía, pero lo elegía siempre como algo que llegaba y que luego tenía que ver con lo que sucedía en los encuentros. El cuento tenía algo para contar, para todos, algo especial. Y comenzó a crearse una estructura de trabajo. Lo que me encanta de esto es que ha sido en el camino que se ha ido construyendo todos estos encuentros, que yo desde el inicio de los mismos le puse un nombre, los llamé La casa al costado del camino, porque para mí los cuentos son muchas cosas. Los cuentos, me refiero a los cuentos tradicionales, a los cuentos de hadas. Los cuentos son muchas cosas y entre esas muchas cosas los cuentos son casas. Y siempre tengo esa idea en mi imaginario de una casa que está al costado de un camino que atraviesa bosques, por donde vienen los caminantes. La idea del camino para mí es muy importante también. Es un tema que trabajo mucho conmigo misma y que también trabajo en encuentros con cuentos. Y los caminantes van transitando ese camino y llegan a esta casa donde pueden descansar un rato, donde hay una abuela del cuento de hadas, que está calentando en su marmita una sopa y nos alimenta, y ese alimento es el cuento. Y en esa casa al costado del camino, nosotros caminantes que venimos de muchas fatigas, de muchos lugares a veces de sufrimiento, a veces de no entendimiento de las realidades que atravesamos o de las que estamos viviendo, en esa casa con esa abuela encontramos el alimento, el momento de descanso, el momento de decir, de hablar, de escuchar, de sentir, de pensar. Un momento en el que algo se relaja, algo aprende, algo viaja. Y luego seguimos nuestros caminos, porque la casa de la abuela no es una casa para quedarse, es una casa para coger fuerzas y para proseguir el viaje. Y el viaje que propone y que propongo yo en los círculos de cuentos es un viaje interior. Es esa posibilidad de entrar en ese territorio interno, en ese territorio interior, en nuestro propio bosque, y abrir caminos, y andar, y escuchar a medida que vamos escuchando el cuento, a medida que el cuento nos cuenta. Para mí es maravilloso que como adultos podamos llegar a un sitio que no es habitual para escuchar un cuento narrado para adultos, un cuento tradicional, pero narrado desde una intención de arribar, de llegar a los adultos que estamos aquí reunidos, y después de poder hablar acerca de este cuento, de poder sentir cómo el cuento se mueve en nosotros, cómo el cuento comienza a contarnos por dentro o nos está contando desde el inicio de él mismo, ¿no? Desde que decimos había una vez, ya nos empieza a contar.
y poder estar en ese espacio que no tiene una practicidad, por decirlo de una forma que no sé si me termina de gustar. No tiene un criterio práctico, no tiene un fin práctico, pero lo que sí tiene es alma. Lo que sí tiene es la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos en un espacio distinto, un espacio atípico, atemporal, un espacio entre mundos, en un tiempo, entre tiempos, y poder tener un diálogo, dialogar con el cuento, dialogar con uno mismo, dialogar con quienes están a nuestro alrededor y también dialogar con esas voces antiguas, esas voces ancestrales que trae el cuento consigo mismo. Es una conversación que se establece, es una conversación además que tiene que ver con un intercambio entre épocas distintas. Los cuentos tradicionales vienen desde lugares muy lejanos y se cuentan y recuentan y supercuentan y llegan a nosotros, y nosotros, al escucharlos aquí en el siglo XXI, de pronto entramos en conversación con eso que viene de lejos, pero que también va hacia otro lugar. Somos un poco puente y a la vez receptores. Estamos entre mundos y estamos en este momento aquí y ahora de nuestra particular vida en este siglo que nos tocó habitar, que nos toca vivir. Y para mí ese es el regalo de estos encuentros, ese poder entrar en nuestro mundo interior y acceder a lo maravilloso, acceder a la imaginación, acceder al visionado de algo interno, acceder a escuchar una palabra antigua que se está manifestando a través de imágenes, a través de símbolos, de arquetipos, y que da un sentido profundo a ese encuentro que aunque es en tiempo humano, puede ser unas horas, en tiempo cuento puede ser infinito, y en otro tiempo que tiene que ver con algo que se mueve por debajo de nosotros, otra parte nuestra que canta por debajo, puede ser un regalo, un encuentro en otro lugar o una semilla que plantamos y que quién sabe en qué momento comenzará a echar raíz y a crecer. Abrirnos a lo maravilloso es abrirnos a la vida. Abrirnos a lo maravilloso es permitir que algo más grande que nosotros nos cuente y nosotros escuchar. Abrirnos a lo maravilloso es poder entrar en un estado de humildad y también dejar que nos viva el silencio, que sobrevenga el silencio. Por eso muchas veces cuando estamos en el círculo de cuentos o en estos trabajos de cuentos, pasa que hay gente que necesita comenzar a hablar porque se ha movido algo por dentro que necesita transmitir o preguntar, y hay mucha gente que necesita permanecer en silencio, y eso es maravilloso. Es maravilloso tanto ponerse en marcha porque algo se ha movido y necesita ser comunicado, necesita ser dicho, necesita ser preguntado, y luego está ese otro momento de silencio, ese momento que nos sobreviene, donde el silencio se enseñorea de nosotros y nos cuenta algo a su manera. Y de pronto quizá estamos en silencio nosotros y el alrededor se vuelve silencioso. Y estas cosas pasan en estos encuentros.
Actualmente la estructura de este trabajo siempre ha sido muy sencilla, pero básicamente tiene que ver con una introducción. En esta introducción a mí me gusta mucho trabajar con poesía o leer o contar trocitos de ensayos que hablan acerca de cuentos, de símbolos, del arte de contar, del arte de escuchar. Me gusta también estas introducciones, me parecen importantes para que, como habitantes del siglo XXI que somos, vayamos haciendo una descompresión para ir soltando amarras y poder ir habitándonos de otra forma y abriéndonos a eso que va a acontecer. Lo que va a acontecer es el cuento. Y después de esta introducción suelo comenzar a hablar en cuento. Suelo comenzar a introducir un camino que va a llevar hasta el cuento. Ese camino termina abriéndose con la invocación que nos lleva al tiempo sin tiempo y al lugar sin lugar, que es ese. Érase una vez, había una vez, érase que se era hace mucho tiempo. Cuando entramos ahí, ya empezamos. Empieza a contarse el cuento. Y es un cuento tradicional, es un cuento viejo, es un cuento que tiene magia, es un cuento que tiene maravilla. Y es un cuento que, como es tan viejo, está hablando de la humanidad. Está hablando de cosas que acontecieron en ese tiempo de los cuentos y que tienen que ver con nosotros. Cosas que vivieron nuestros ancestros, cosas que seguimos viviendo nosotros, aún sin saberlo. Y es el cuento quien se va explicando, quien va contando. Más que explicar, él cuenta. Él cuenta, él se deja ir. Y cuando termina de ser contado, cuando yo termino de narrar la historia, a veces en esta estructura que estoy trabajando ahora, nos tomamos un espacio, un descanso, para sentir, para reflexionar, para pensar. Y después comenzamos a entrar en lo que el cuento ha movido en nosotros, en lo que el cuento nos ha dicho a cada uno íntimamente, si es que tenemos ganas de hablar de esto, y en el profundo aspecto simbólico del cuento. Y aquí suceden cosas, porque aparte del silencio del que he hablado hace un rato, sucede también que al principio el cuento nos puede contar algo muy literal. O el cuento después nos puede contar algo que, aunque no literal, podemos hacer una analogía con nuestra vida y nos puede hablar en un lenguaje muy metafórico que nos llega y que entendemos, o alegórico, o nos puede llevar directamente a lo simbólico y comenzamos a sentir cómo el símbolo empieza a desplegarse en nuestro interior, cómo el símbolo empieza a contar también, a moverse. El símbolo está en movimiento y cuenta muchas cosas y es inaprehensible. No lo podemos coger, lo podemos sentir, lo podemos entender de alguna manera en el marco de ese cuento, en el marco de ese encuentro, en el marco de nuestras vidas y de esa memoria quizá que se nos ha abierto y se ha puesto en marcha y nos está contando cosas. Así que la conversación es a muchos niveles. Es esa conversación entre nosotros, con uno mismo, con nuestras vidas, con los que vinieron antes que nosotros y que están dentro del cuento, con el tiempo del cuento, con nuestro tiempo actual y con las épocas que se entrecruzan. Y todo esto, que ya de por sí es sencillo, es muy sencillo, y por eso también llega profundo. Y todo esto
tiene que servirnos para poder traerlo a nuestra vida cotidiana. El cuento es un maestro y aprendemos de ese maestro para estar aquí, para crecer, para poder llevar adelante nuestros asuntos, para poder ser funcionales en nuestro cotidiano, pero funcionales crecidos, integrando ese mundo maravilloso en nuestro mundo habitual. Y esto se hace, se puede hacer, y es el cometido para mí cada vez más claro de estos encuentros. Es un cometido de poder integrar la maravilla en la vida cotidiana, por lo tanto, crecer interiormente y hacer que nuestro mundo interior se expanda, se enriquezca. Conectar con esa maravilla que nos habla directamente al alma y no olvidarla en nuestro día a día, porque así vamos enriqueciendo nuestro propio cuento interior, nuestro propio mito. Y poder también traer imágenes nuevas, imágenes que surgen de dentro de nosotros, imágenes que nos alimentan, imágenes que traen palabras nuevas. Y estas palabras nuevas nombran nuestro mundo de otra forma y nuestro mito nuestro propio mito puede ir cambiando, puede ir volviéndose más dinámico. Podemos salir quizá de lugares de víctima y llegar a lugares de héroe en nuestra vida cotidiana. Para mí ese sería el ideal, ese es el ideal. Y es lo que espero que vaya aconteciendo en la medida en que vamos entrando en estos encuentros y que vamos trabajando con el cuento. Fijaos que los círculos de cuentos es uno de los trabajos que yo propongo. Yo, como iba contando al principio, como todo el trabajo que voy proponiendo corresponde a una búsqueda interior, voy proponiendo distintos tipos de encuentros en torno al cuento, en torno al mito, porque es mi vocación, es mi camino. Yo amo esto y necesito trabajarlo profundamente porque voy entendiendo, me voy entendiendo y voy creciendo en cuanto a esto, y entonces van saliendo distintas propuestas, pero sin embargo a mí siempre me sorprende cómo estos círculos de cuentos que llegaron así, como toc toc, golpearon la puerta y entraron, cómo estos círculos de cuentos se van manteniendo en el tiempo, cómo ocupan en mí un espacio, porque pienso en ellos, porque a veces pienso, no quiero hacer, no quiero hacer círculos de cuentos, pero no, tengo que terminar haciéndolos porque algo más fuerte, a lo que hago caso, pues comienza a decirme, no, toca tiempo, toca temporada círculo de cuentos y tienes que meterte ahí. Y bueno, voy haciendo caso, voy obedeciendo a ese llamado y voy creando esto que siempre está en movimiento. Y como siempre está en movimiento, pues a veces pasa mucha gente, a veces hay círculos donde hay mucha gente, otras veces viene poquita gente. A veces vienen a esa casa al costado del camino viajeros que vienen solo una vez y siguen su viaje por otros lugares. Y a veces a esa casa del costado del camino llegan viajeros habituales que les gusta quedarse ahí, que les gusta escuchar, que les gusta comentar, y se va creando un encuentro, un encuentro precioso, un encuentro humano, un encuentro porque tenemos ganas de encontrarnos, un encuentro porque hay un llamado que nos dice aquí, nos encontramos aquí. Y a partir de ahí suceden muchas cosas. Así que
Los círculos de cuentos y la estructura actual. Comienzo con una introducción. Esa introducción tiene que ver con poesía, tiene que ver con trocitos de ensayo, donde hablamos de cuentos, símbolos, narración, mitos. Generalmente esto todo tiene un hilo, tiene un hilado, va conectado. Luego viene ese momento en que entramos en el bosque, vamos entrando despacio y luego llega el momento del cuento, ya de entrar en el tiempo sin tiempo, en el lugar sin lugar, en ese precioso espacio entre mundos. Y el cuento cuenta y luego tenemos ese momento para ir entrando en nosotros o en la confianza de contar, de decir, de expresar o no, o de quedarnos en silencio. Y comenzamos a entrar en la simbología del cuento. Esto siempre sucede. A mí me gusta llevarlo para ahí, el trabajo. Tiene un sentido importante para mí. Poder hablar de lo simbólico y entrar ahí. Y pensar. Y reflexionar. Y decir y recibir preguntas. Porque creo que el cuento nos da respuestas, pero también abre muchísimas preguntas. Y después de estar en este lugar, llegan las conclusiones finales y cerramos el trabajo también con una invocación final para ese famoso y colorín colorado, por ejemplo. El colorín colorado, este cuento ha terminado algo que nos haga salir de esa casa al costado del camino y que nos permita volver a nuestra vida cotidiana. Volvemos, tenemos que volver, porque si no, no haríamos nada, nos quedaríamos en ese lugar del inconsciente y también sería fantástico y es lícito quizá quedarnos un tiempo ahí. Pero en mi trabajo, para mí lo importante es volver aquí a nuestras labores, volver a nuestro mundo cotidiano, sí, enriquecido ese mundo cotidiano por la belleza de lo maravilloso, hacerlo grande, hacerlo uno con nosotros, es lo más hermoso para mí. Y bueno, y seguir adelante con nuestras vidas enriquecidas. Y como iba diciendo, el cuento tiene respuestas. No sé si las respuestas llegan de manera milagrosa cuando escuchamos el cuento. Aparte es precioso escuchar el cuento en un espacio cuidado, en un espacio donde vas a poder hablar, comentar o no, pero sabes que vas a estar cuidado, que vas a ser acogido, que no que lo que tú digas o tu silencio va a ser cuidado, va a ser tenido en cuenta. Y esto, por lo menos a mí, me relaja un montón. Nadie va a molestarte porque opines una cosa o digas otra cosa. Podemos tener conversaciones, diálogo, podemos llegar a tener desacuerdos, pero no suele suceder. Lo que sucede es que conversamos y que cada cual tiene un tiempo para contar lo que ha pasado ahí y cómo se está abriendo el símbolo en ese momento para él o para ella. Y decía que los cuentos nos dan respuestas, nos pueden dar respuestas inesperadas, y también nos abren un sinfín de preguntas, muchas veces. Preguntas también inesperadas, que esa es la belleza. Preguntas que llegan en el transcurso de la narración o en el silencio que le sigue. Y a mí me encanta esto de preguntar, la pregunta que surge. Siempre yo quiero mucho a Perceval. A mí me encanta el cuento del Grial y yo me siento muy Perceval. Si conocemos el cuento, Perceval llega al castillo del Grial
el castillo que se le aparece. Había hablado antes con el rey pescador, con el hombre que está pescando en un lago y le pregunta dónde puede pasar la noche y el hombre le dice, ahí está un castillo. Cuando él sube una loma, resulta que ahí no hay nada y Perceval se enfada con el hombre que le ha dado tan mala dirección, pero luego el castillo aparece. Entonces se alegra, sin preguntarse nada más. Y cuando entra en el castillo, sucede eso maravilloso del cuento, que es que el hombre que estaba pescando es el señor del castillo, está herido, lo invita a comer en una sala resplandeciente que tiene muchísimas velas encendidas, muchas, como el sol. Y van comiendo y entonces sucede lo maravilloso. De pronto pasa un cortejo ante él, alguien lleva, un muchacho hermoso lleva una lanza blanca de la que emana una gota. Luego viene una doncella maravillosa llevando un grial. Y cuando entra el grial es como que la luz opacara la luz del lugar. Y Perceval, que ha aprendido de su último mentor a no preguntar demasiado, porque Perceval es un bruto, está aprendiendo y está haciendo su aprendizaje en el camino, Perceval ve pasar esa maravilla y no pregunta nada. Y esa maravilla vuelve a pasar nuevamente ante él y él no dice nada, no pregunta. Y luego se va a dormir y piensa, bueno, mañana preguntaré a alguien a qué se debe esa maravilla que he visto, pero cuando se despierta el otro día, el castillo está desierto, le han preparado el caballo, no hay nadie a quien preguntar y tiene que saltar el puente levadizo porque se empieza a cerrar y luego el castillo ya no está. Y luego se entera Perceval que él tendría que haber preguntado por qué sangra la lanza y a quién sirve el grial. Y entonces ese lugar yermo donde los hombres se pasan guerreando, donde las mujeres son viudas y los niños pasan hambre, ese lugar volvería a florecer el rey pescador, se sanaría y volvería la vida al sitio. Esa idea de la pregunta que abre un camino de conocimiento, es tan hermosa. Yo me siento tan Perceval tantas veces, o haciendo las preguntas equivocadas en momentos que no toca, o preguntando, o no preguntando cuando tengo la maravilla delante de mí. Y preguntar es esencial. Es esencial para seguir cuando toca preguntar, ¿no? Para poder seguir creciendo y aprendiendo. Y a mí me ha encantado porque yo propuse que me mandarais preguntas, me mandasteis un montón de preguntas y esto me alegra un montón, me alegra muchísimo. Son preguntas o reflexiones o ideas, son muchas, voy a ir contestando, hice unas fichas, he cogido unas cuantas y voy a ir contestando porque son extensas de contestar y quizá las que no pueda llegar a contestar ahora las iré contestando en algún artículo en mi web porque me parecieron preciosas y doy las gracias por preguntar. Y yo intentaré contestar de la mejor forma. Isabel pregunta, ¿cuántos personajes hay siempre en un cuento tradicional? Esta pregunta me parece preciosa. En los cuentos tradicionales hay muchos personajes. Básicamente hay un héroe o una heroína, hay un antihéroe, hay siempre, o por lo general, un elemento mágico. Puede haber un mentor que ayuda al héroe a completar el camino que ha comenzado. Puede haber una mentora para la heroína.
Y esos mentores pueden tomar distintas formas. A veces pueden ser un animal, a veces puede ser una anciana, una bruja. Estoy pensando en la Baba Yaga, por ejemplo, en Basilisa la Bella, como una mentora también de Basilisa, esa tremenda Baba Yaga en el medio del bosque, en su casa, que camina sobre patas de gallina, que de una manera muy ruda la instruye en algo que ella después sabe aprovechar muy bien. O pienso también en el mentor del príncipe de ese cuento maravilloso que es El pájaro de oro, que el mentor es un zorro que le enseña a vivir el camino y a crecer. Hay también, están los antihéroes, muchas veces pueden ser los brujos, los malvados, pueden ser los hermanos o las hermanas del héroe y de la heroína, que pueden funcionar también como la propia sombra del héroe y la heroína, porque en el cuento los personajes son planos, no tienen un perfil psicológico, son muy... El héroe te lo describen con 3 o 4 palabras, te dicen, por ejemplo, estoy pensando en el cuento de las 3 plumas, el más pequeño de los 3 hermanos tenía un carácter distinto a los otros 2, era tranquilo, le gustaba estar solo y por eso le llamaban bobalicón. Y es el que va a resolver el cuento. O te pueden decir que Basilisa era una muchacha bellísima, que a medida que iba creciendo, pues la querían los chicos, le venían a pedir el matrimonio, pero la madrastra no se lo permitía. Te da una característica de Basilisa y te habla de su muñequita y que hace las tareas de la casa. Las tiene que hacer porque es lo que le obligan a hacer y ella va aceptando. Y luego te pueden comentar, no sé, que la madre de Blancanieves, la reina, es una mujer envidiosa y esa envidia la lleva a hacer, no te lo explican totalmente, pero es como la envidia es lo que mueve, es esa pulsión que mueve por debajo a la madre de Blancanieves. Y de Blancanieves te hablan acerca de su belleza. Entonces son de su belleza y de su bondad, de que lo vas viendo en el cuento en movimiento, como ella es hacendosa en la casa de los enanitos y cómo va aprendiendo y cómo se le acercan los animales. Así que son personajes planos y que funcionan como un todo, como algo coral. Entonces el cuento va creciendo, uno puede identificarse con el héroe y la heroína, pero también comienza a veces a identificarse con otros personajes del cuento, porque finalmente el cuento nos está espejando, nos está contando lo que somos, algo que nos pasa a nosotros, algo que vamos aprendiendo en la vida. Y todos los personajes del cuento tienen que ver con nosotros. También el bosque puede ser muchas veces un personaje. Están los personajes de sabiduría, como el anciano, la anciana, o los personajes, como aparecen el rey, la reina, cuando el cuento habla de un reino, está hablando de algo que sucede dentro de nosotros, ya comienza contando que hay un rey, y te puede contar, hay un rey y 3 hijos. Falta una reina, quizá ahí. O te cuenta una reina que ha prometido a su hija con un príncipe que vive en un reino lejano. Y el cuento va de que la hija, la princesa, tendrá que hacer este viaje para encontrarse con su prometido. Hay muchos personajes y después está el pueblo llano, que los cuentos están llenos de personajes del campo y del pueblo. Soldados, campesinos, herreros, molineros y molineras, floristas, es porque es la vida que está ahí en movimiento y cada uno de estos personajes, aparte de cumplir, de ser un arquetipo que se pone en movimiento, también tiene su símbolo y metido dentro del cuento, pues nos va a estar contando una cosa u otra y eso es lo fascinante del cuento. Muchas gracias por la pregunta, Isabel. Sara dice, al igual que érase una vez
es el inicio de un cuento, es la frase que abre el subconsciente o cruza el umbral, ¿cuáles serían las que terminarían el cuento? Es verdad, abrimos el espacio con esa frase que puede ser érase una vez. Ahí, bueno, la invocación, le digo yo, la llave que abre el lugar sin lugar, la llave que abre el tiempo cuento. Y que hay muchísimas llaves, muchísimas invocaciones para entrar en el cuento. Podríamos escribir un libro entero solo de formas de comenzar el cuento, pero a la vez no es comenzar el cuento, es meternos en la historia. El cuento, cuando decimos érase una vez, ya sabemos, ya vamos a entrar en otro lugar y vamos a aceptar las reglas de ese lugar y vamos a viajar por ese lugar y lo vamos a habitar y vamos a vivir una aventura. Y algo en nosotros se predispone para que esto suceda, porque nosotros venimos escuchando cuentos desde que somos niños y también venimos narrando historias a muchos niveles. Sobre todo nos narramos nuestra propia historia y sabemos que entramos en este espacio que tiene sus reglas y que las aceptamos. Entramos, como a mí me encanta, siempre lo comento, esta visión de Tolkien de entramos en el reino peligroso, en el país peligroso y sus oscuras fronteras. Es un país donde las cosas son diferentes a nuestra realidad cotidiana y sin embargo, como viajeros de cuentos, aceptamos plenamente esa diferencia, la vivimos, la disfrutamos, aprendemos. ¿Cómo volvemos a nuestro cotidiano? Volvemos cuando decimos, y colorín colorado, este cuento ha terminado, y fueron felices y comieron perdices, o hicieron una gran fiesta y todos celebraron y yo estaba ahí, pero no pude comer nada, por ejemplo. O hicieron una gran fiesta y fueron felices y celebraron y todavía están celebrando menos nosotros, pobres de nosotros, que aún estamos aquí sin dinero para pagar el alquiler, por ejemplo. Es una frase que nos trae de vuelta a veces con mucha contundencia y nos recuerda que en este lugar, fuera del inconsciente, en este lugar tenemos que funcionar y que tenemos que pagar el alquiler todavía, o que no comemos, o que no tenemos dinero, o que hay cosas por hacer. Y tanto esa frase de entrada como esa de salida son como los paréntesis o los contenedores de ese mundo maravilloso que nos refresca, nos nutre, nos da agua. Y cuando salimos de ahí, seguimos con nuestra vida, pero eso sigue dentro de nosotros. Y esa es la gran belleza, otra gran belleza del cuento, del mito, de ese tiempo cuento, ese tiempo mítico. Seña. Seña pregunta: ¿cómo elaborarías tu propia mitología? ¿Partiendo de dónde? ¿Serían los símbolos, los sucesos, las manifestaciones de lo luminoso o alguna otra cosa? Y esta pregunta es preciosa y yo creo que entramos en un momento junguiano aquí, y yo me acordé enseguida, cuando leí la pregunta, me acordé de Jung, me acordé de su libro, un libro que me encanta, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, y en él dice, en el prólogo mismo del libro, dice, cojo un trocito, lo que se es según la intuición interna y que lo que el hombre parece ser, se puede expresar solo mediante un mito. El mito es más individual
y expresa la vida con mayor exactitud que la ciencia. Así pues, me he propuesto hoy, a mis 83 años, explicar el mito de mi vida. Sin embargo, no puedo hacer más que afirmaciones inmediatas, solo contar historias. Si son verdaderas, no es problema. La cuestión consiste solamente en si este es mi cuento, mi verdad. El señor Jung. ¿Cómo elaboro yo mi mito cotidiano, mi mito de vida? Yo creo que nosotros tenemos una vida que la vamos llevando, una vida, no puedo decir lineal, pero una vida en la que vivimos las convenciones de nuestra cultura, aprendemos a hablar, los mayores nos van guiando, entramos en el colegio, llegamos a la adolescencia, después buscamos la profesión que queremos seguir, vamos creciendo. Y esa vida ya es riquísima. Pasan muchas cosas en esta vida. Y luego hay una corriente por debajo de nosotros, por lo menos una, que va narrando, nos va narrando. Va narrando algo interior nuestro y nosotros nos narramos a nosotros mismos, vamos contando. Nos contamos a nosotros y a veces también les contamos a los otros lo que nos contamos nosotros. Y ese es un cuento que viaja con nosotros. También hay otra cosa que sucede en nuestras vidas, que es cuando nos topamos con lugares donde quizá estamos viviendo un momento muy mítico. Y quizá muy mítico porque ya ha sido contado en un mito humano, en un mito de nuestra cultura, en un mito universal. Y tal vez si nosotros no conocemos el mito, no sabemos que estamos viviendo ese momento tan especial que ya ha sido narrado y que nos puede arrojar pistas sobre lo que nosotros estamos viviendo. Ese sería un cruce de caminos también, para mí, yo lo llamo así, entre el mito ya contado por la cultura, mi propio cuento, que me cuento yo, y la vida que voy viviendo, y que son las dos. Ese cuento que me cuento es la vida también, y esta también. Lo hermoso es cuando empezamos a ser conscientes de esa historia que se cuenta por debajo de nosotros, o de esa historia que nos contamos nosotros. Comenzamos a hacer conciencia de ella y nos la vamos escuchando o recontando. Volvemos a recontar la historia. Hay momentos en que podemos ser conscientes de esto. Cuanto más cuentos escuchamos, cuanto más mitos conocemos, somos más conscientes de esto. Y esto, cuando empiezas a entrar en este lugar, sucede que tú puedes también transformar tu cuento. Porque de pronto, a lo mejor, te estás contando tu historia desde el lugar de la víctima. De la víctima que es sobrepasada por situaciones de la vida y que no sabe cómo resolverlas. Quizá puede pasar que cuando empiezas a escucharte y a darte cuenta, puedes transformar esa víctima en un héroe, en una heroína. Y la vida vivida como una aventura protagonizada por un héroe o una heroína es muy diferente a la vida vivida protagonizada por una víctima. Y sí, me preguntas si las manifestaciones de lo luminoso tienen que ver con el mito. Yo creo que sí.
Yo creo que los cuentos tradicionales nos llevan a ese lugar de lo luminoso, a ese encuentro con eso que es divino, con eso que es, que tiene una manifestación también así religiosa. Es eso que parece de golpe, pero yo creo que los cuentos tradicionales hablan de eso luminoso que puede ser hasta, que nos puede hasta dar miedo de tan poderoso que es. Esto ya sería como otro nivel del cuento. Pero entiendo que ese es el camino, que realmente nosotros vamos haciendo un camino, a veces de una manera muy jovial, muy juvenil, y vamos dejando fuera lo divino. Nos ponemos nosotros en el centro de nuestra historia, lo cual está bien, pero a veces esa historia está en consonancia o está siempre en consonancia con lo maravilloso. Y cuando empezamos a reconocerlo, vivimos otra cosa. Y esto es, bueno, esto ya es otro cantar. En mi propia mitología, por ejemplo, yo soy una viajera. Yo viajo. Viajo y soy una viajera que camina. A mí me gusta mucho el caminar y el símbolo del camino para mí es muy, muy importante y yo me siento una viajera. Yo viajo constantemente, viajo dentro de mí y viajo fuera de mí y esto me hace acercarme a los lugares como a mirarlos con curiosidad y con maravilla. Por ejemplo, Barcelona, que es una ciudad que conozco, que vivo, en la que he vivido en ella desde hace 30 años, y que ahora tiene unas características muy distintas a la ciudad que yo conocí cuando vine a vivir aquí. Barcelona caminada por Dinora Viajera, cuando entro ahí, es una Barcelona que me habla de muchos tiempos. Es una Barcelona que es una y es muchas. Y al principio quizá, si la empiezo a caminar, me pueden molestar cosas que suceden actualmente, que bullicio, un montón de gente, de turistas quizá, o cómo han cambiado los negocios. Pero hay un momento en que entra mi viajera y Barcelona es otra cosa. Barcelona me abre otra realidad y empiezo a reconocer momentos de mi vida que están ahí, en Barcelona, contados, y empiezo a rescatar, me asaltan la belleza de su arquitectura, del arte que hay alrededor de la ciudad, de lo viejo que hay en ella y que está palpitando y está vivo, o puedo sentir cuántas ciudades hay por debajo también. Esto forma parte de mi mito. Este mito es funcional. Mi mito, este cuento que me cuento, Dinora Viajera, es una Dinora que también funciona lavando los platos en la casa y que tiene una hija y que tiene un trabajo que saca adelante y que tiene una consulta con pacientes, pero el mito está ahí metido y es poético. Para mí siempre los mitos nuestros son poesía o nos llevan ahí y también es busca, es un mito de búsqueda. Yo soy viajera porque busco y lo que estoy buscando es eso luminoso y estoy buscando a Dios, que lo encuentro. Estoy buscando ese encuentro particular con Dios y lo encuentro en la poesía cotidiana, en la poesía de todos los días y me siento yo inmersa en ese mar de poesía, en esa belleza. Así que sí, en ese mito entran los símbolos, los sucesos, las manifestaciones de lo luminoso. Lo importante es que sea tu cuento. Lo importante es que tú sientas que es tu cuento y que tu cuento realmente te está contando. Otra pregunta que me hacen en común Carolina y Senia, que me preguntan por la relación de cuentos y sueños.
Para mí van juntos, sueño y cuentos tienen el mismo lenguaje, parten del mismo sitio, parten del inconsciente, y es precioso porque esto de contarnos cuentos por la noche cuando dormimos es algo que me fascina, es algo que no puedo dejar de alabar el gran misterio en el que vivimos y cómo necesitamos de la narración constantemente, cómo necesitamos de las historias para poder vivir, y cómo esas historias son tan importantes para nosotros que no solo nos contamos a nosotros por dentro, sino que cuando estamos durmiendo vivimos un cuento. Y en esos cuentos de la noche pasan cosas. Entramos en lugares que se convierten en otros, nos encontramos con personajes curiosos, hasta vemos animales que no pertenecen a la realidad habitual, tenemos conversaciones, podemos volar. Y pasa algo más interesante también en estos cuentos de la noche, en estos sueños, que al igual que cuando somos pequeños necesitamos que cuando un cuento nos toca por dentro, le pedimos a mamá, le pedimos a papá que nos cuente la historia una y otra vez, nuestros sueños de la noche, muchas veces estos cuentos, se repiten. Se repiten porque seguramente hay algo que necesitamos terminar de entender o empezar a entender, y ese cuento nocturno, ese sueño, o ese cuento que aparece cuando estamos durmiendo a la tarde también, ese sueño repite el motivo, bajo diferentes ropajes tal vez, pero nos cuenta la misma historia hasta que en algún momento tal vez hacemos un cambio de sueño, hasta que en algún momento tal vez aprendemos algo y ya deja de repetirse. Y en el mundo de los cuentos, contamos cuentos, a veces yo no dejo de maravillarme ante las situaciones oníricas que plantean los cuentos. Es como entrar en un sueño, ya cuando entramos en el cuento, en ese espacio de lo maravilloso, ya entramos en una especie también de trance, en una especie de hipnosis, donde todo se va moviendo según otras leyes y donde ocurren cosas que en nuestro mundo habitual no suelen tener cabida, o sí. Eso también es interesante, porque yo creo que el cuento también es una forma de vivir, el cuento nos vive, y en esos lugares que se cruzan, en esos cruces de caminos, nuestra vida cotidiana, el cuento y el sueño, tienen encuentros y cruces y tránsitos de un lado a otro. A veces podemos sentirnos en un sueño en nuestras vidas habituales, o a veces en nuestra vida habitual nos asalta un sueño muy antiguo, no sabemos por qué nos llegó esa imagen, o escuchando un cuento podemos recordar un sueño que tuvimos o un momento especial de nuestras vidas que nos habla de algo onírico. Somos bellísimos, somos unos seres poéticos y viven en nosotros tantas capas de misterio que es una belleza cuando podemos empezar a verlo, a sentirlo y a integrarlo. Y después integrarlo a este espacio donde vivimos, que yo el otro día lo hablaba con mi amiga Asunta. A mí me parece espectacular que convivamos con una esfera que cuelga en el cielo, una luna que cambia de fases y que es normal para nosotras verla, pero cuando lo piensas es algo totalmente extraordinario. Es como de noche hay un montón de estrellas en el cielo. Estamos aquí, está lleno de estrellas. O el sol. ¿Qué es ese sol? O las nubes. Esto por hablar solo de fenómenos del cielo. Es un arte, un artista, o no sé, o es un sueño en el que estamos. Y es poesía. Y todos estos lenguajes
nos llevan a ese lugar de la poesía. Estos lenguajes, estas visiones, estas imaginaciones y estas sensaciones de cuento, sueño, visión, imaginación, siempre viene con la poesía de la mano. Perdón, ¿qué hora es? ¿Cuánto hace que estoy? Perdón, porque... 1:40. Bueno, voy a... Pasó 1 hora y... Ok, voy a... disculpadme, no me di cuenta que era tan tarde, que hace tanto rato que estoy hablando. Entré en tiempo cuento y me he dejado voy a responder un par de preguntas más. Me pregunta Sara, ¿por qué el personaje masculino salva al femenino? El personaje masculino salva al femenino en algunos cuentos, el personaje femenino salva al masculino en algunos cuentos. A veces el personaje masculino se salva a sí mismo, a veces el personaje femenino se salva a sí mismo. Lo femenino puede salvar a lo femenino, lo masculino puede salvar a lo masculino, lo femenino puede salvar a lo masculino y lo masculino a lo femenino. Hay montones de cuentos, hay muchísimos cuentos y hay diferentes formas de salvarse en los cuentos. Dependiendo de lo que estemos contando y dependiendo a dónde quiera ir el cuento, pasará una cosa u otra. Y es maravilloso saber que no solo sucede esto, no solo es el príncipe salvando a la princesa o el héroe salvando a la muchacha. No. Hay maravillosos cuentos donde somos las mujeres quienes vamos a salvar al héroe, que está en peligro y que no sabe salir de una situación. Y las resolvemos nosotros. Y son cuentos tradicionales, son cuentos de hadas y es maravilloso conocerlos y leerlos, descubrirlos y vivirlos. Cris hace una aportación preciosa. Dice, a mí me resulta súper curioso, y con el estudio que llevo, Cris trabaja con cuentos y viene también estudiando mucho todo lo que es simbología en cuentos, cómo al leer Hansel y Gretel, hace un año atrás, comenzaron a brotar lágrimas de mis ojos. Para mí, lo maravilloso de los cuentos es cómo hay algo en el inconsciente que se coloca y que no hay que rebuscar. Y eso me resulta muy curioso. Eso que se coloca. Eso que se coloca. Eso que nos cuenta algo y que nos lleva a un espacio en el que no sabemos cómo. El cuento nos tocó en un lugar y nos ponemos a llorar. O nos morimos de miedo. O sentimos una emoción que no sabemos ni nombrar. Porque ahí está actuando el símbolo, ahí está actuando lo arquetípico. Y nosotros no, si nos dejamos embargar por eso, si nos dejamos habitar, me gusta más la palabra esta, habitar, por eso que el cuento acaba de hacer, vamos a algún lugar que a veces no tenemos palabras para definirlo, para comentarlo, solo podemos expresar una emoción a través de nuestro cuerpo o un pensamiento que nos lleva a otro lugar. Es una maravilla, ¿no? Esta palabra que va de esto, de lo maravilloso. Cuando nos quedamos sin palabras y no estamos todo el tiempo tratando de etiquetar, de definir, sencillamente pasó. Pasa con el arte y pasa a veces en nuestros contactos diarios con gente que de pronto nos llega al corazón o cuando tenemos algún encuentro con la naturaleza, nos pasa. Somos seres humanos y eso nos hace humanos. Dice, bueno, tengo 2 preguntas más. ¿Tienes algún libro tuyo? Me pregunta Sara. Escribo un montón, tengo montones de libretas escritas, tengo ordenadores llenos de escritura, tengo 3 poemarios ya terminados y en barbecho desde hace años, tengo muchas anotaciones para un libro de cuentos, tengo muchos cuentos escritos, trabajo mucho con lo simbólico en mis poemas, en mis cuentos, trabajo mucho con personajes de cuentos llevados a un lugar que forma parte de mi mito y de mi viaje interior.
Y todo esto está en mi casa. En algún momento saldrá a luz, tiene que ser así, yo lo sé. Y aparte de tener esta pregunta, ¿tienes algún libro mío? Tuyo, perdón. También tengo muchos libros en mi biblioteca que los he comprado yo. Y bueno, tengo algunos prestados, pero sí, en algún momento estará fuera algún libro. Espero que sea así, si Dios quiere. Bueno, y ya termino. Marina. Todos los cuentos de hadas tienen un final feliz para el héroe y la heroína, ¿verdad? Es una reflexión de Marina. De eso se trata. Y Marina aquí sigue. Es que los cuentos de hadas siempre terminan bien. Y en la vida real las cosas son diferentes. Es como me lo trae entre comillas, como si la gente dijera esto. Y luego reflexiona diciendo la vida real. Claro que es la vida real. Imagino que no debe haber ningún cuento en el que el héroe o la heroína, a pesar de salvar todos los escollos, no llegue a buen puerto. Pero sí que hay. Sí que hay cuentos donde el héroe y la heroína no terminan bien, no tienen un final feliz, aún dentro de un cuento maravilloso. Y eso nos deja también, muchas veces cuando escuchamos estas historias, también nos deja un regalo, porque son historias inesperadas, no esperamos este impacto final. Y son historias que también nos abren a un sinfín de preguntas y nos llevan de viaje a lugares, unas reminiscencias abren en nosotros, ¿no? Porque es fuerte cuando el héroe ha hecho todo y no llega al final feliz. Ahora bien, también la pregunta es que yo me hago, que es un final feliz, ¿no? Porque los cuentos nos hablan de la vida y cuando aprendemos a vivir la vida, los cuentos nos enseñan a vivir la vida. Y aprender a vivir la vida es también aprender a morir. Y en los cuentos siempre está ese punto de muerte y renacimiento. Aprender a vivir, aprender a morir, también tiene algo que ver con saber aceptar. Y ese encuentro con lo luminoso, con lo divino, con lo sagrado en nuestras vidas. Había leído en una carta de Jung que él decía que él no buscaba curar la neurosis, que él buscaba ese encuentro con lo luminoso, ese encuentro con eso sagrado en nuestras vidas. No estoy citándolo de memoria, estoy recordando, con eso sagrado en nuestras vidas que nos llevaba, cuando lo encontrábamos, a poder aceptar una enfermedad o a poder aceptar nuestro cercano fin. Y eso me parece enorme, porque ¿cómo termina el cuento? A lo mejor el cuento ha terminado mal para la heroína o para el héroe, porque quienes recibimos el cuento necesitamos aprender algo que tiene que ver con ese héroe y esa heroína que somos nosotros. Y a partir de ese mal final, podemos también reflexionar, hacer cambios en nuestras vidas, tomar decisiones, cambiar nuestro cuento. O aprender que a veces las cosas no van como queremos porque suceden cosas que van más allá de nosotros. También hay que ver qué tipo de cuentos son, porque los cuentos que me van viniendo siempre tienen un punto en que, bueno, me está viniendo uno en particular, en que la heroína no termina de salir de un espacio de dolor y de vida dura de víctima. Sin embargo, la muerte de esta heroína lleva un cambio en la familia. Entonces es este cuento maravilloso que tiene un
un final duro, pero que propicia un cambio, finalmente, ¿qué? A lo mejor tiene un final feliz que es distinto. A lo mejor tiene un final feliz para los que vendrán después en el cuento, para los que aprenderemos de él y para los que en ese cuento van a seguir viviendo en una historia de familia. Yo me quedo pensando en esta belleza de lo que aprendemos con los cuentos, en ese punto de la vida, de los cuentos para la vida, de los cuentos para aprender a vivir, para vivir bien, para aprender a vivir bien y para aprender a morir bien, que eso es algo importante que tiene que ver con nuestra alma y con un aprendizaje sencillo, potente, contado por los que vinieron antes que nosotros, repetido, como esos sueños de la noche que se repiten, repetido una y mil y millones de veces a través de motivos de cuentos que nos llegan, el mismo motivo contado de una forma, de otra, como para que terminemos o comencemos a aprender algo y seguir creciendo como seres humanos y también llegar a ese punto tan maravilloso de entender la vida como algo más grande que acontece y que puede ser infinita y eterna. Y vivirla bien y convenientemente tiene que ver también con tomar raíz, con aceptar el legado de la tradición y con eso que viene de lejos, que nos alimenta desde siempre como seres humanos. Bueno, yo voy cerrando aquí este encuentro. Esto es lo que trabajamos en los círculos de cuentos, contado aquí de forma extensa pero breve. Cada encuentro es un viaje, cada encuentro tiene una propuesta, cada encuentro mueve algo dentro de nosotros que es propio y es de todos, y cada encuentro es una invitación a entrar en nosotros mismos, a hacer nuestro viaje interior, a recorrer nuestros caminos y volver a nuestros días con algo aprendido que no se explica todos los días y que no aparece en ningún manual de autoayuda. Muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias. Gracias por escuchar, gracias por las preguntas, gracias por estar. Y bueno, como suelo decir siempre, y colorín colorado, este cuento ha terminado y salud y cuentos de hadas. Muchas gracias.